La policía me llamó diciendo que habían encontrado la mochila de mi hija en un lago, pero Riley estaba sentada justo a mi lado. La voz del detective sonó en el teléfono con ese tono serio y distante que suelen usar cuando traen malas noticias. Señora Garrison, habla el detective Kohler del departamento del sheriff del condado. Esta mañana, durante un operativo de buceo en el lago Crescent, recuperamos la mochila de una niña. La identificación que hallamos indica que pertenece a su hija, Riley Garrison, de 8 años. Necesitamos que venga a la estación lo antes posible. Yo estaba en la cocina, con una espátula en la mano, preparando sándwiches de queso para la comida, mientras Riley estaba en la mesa, coloreando un dibujo de nuestro gato. Se había quedado en casa por una infección estomacal. Pasó la mañana en pijama tirada en el sillón viendo documentales de naturaleza. Las palabras del detective no tenían sentido. Mi hija estaba ahí mismo, a 2 metros, tarareando y completamente viva, concentrada en encontrar el color naranja perfecto para el pelaje de Pumpkin. Debe haber un error, le dije, viendo cómo Riley le dibujaba los bigotes al gato con toda la paciencia del mundo. Mi hija está aquí. Hoy no fue a la escuela porque se enfermó. El silencio del otro lado se hizo tan largo que aparté el teléfono para ver si no se había cortado la llamada. Entonces la voz de Cole regresó, esta vez más pausada y con un cuidado que me heló la sangre. Señora, también recuperamos un cuerpo, de una niña, más o menos de 8 años, con el uniforme de la primaria Roosevelt. La mochila tenía un inhalador a nombre de Riley Garrison, una credencial escolar con su foto y varios parches que coinciden con la descripción de las cosas que nos dijeron que pertenecían a su hija. Necesitamos que venga a identificarla. Le colgué antes de que terminara de hablar. Riley dejó de colorear y me miró extrañada al notar el silencio. Mamá, ¿estás bien? Te ves rara. Me temblaban tanto las manos que tuve que dejar la espátula antes de tirarla al piso. Un cuerpo. Habían encontrado el cuerpo de una niña en el lago, y esa niña traía la mochila de Riley, la misma mochila que ella había llevado todos los días estos 2 años, la moradita llena de parches de los estados que habíamos visitado, con su nombre bordado al frente, y el inhalador de emergencia en el costado. Riley tiene asma. Siempre debe llevar ese inhalador a la mano. Yo siempre revisaba cada mañana que estuviera en su lugar antes de salir a la escuela. ¿Dónde está tu mochila?, le pregunté como pude, con la voz quebrada. Riley frunció el ceño, confundida. Se la di a Sophie. ¿Te acuerdas? Fue hace como 2 semanas. Ella no tenía mochila. La suya se rompió y tú dijiste que estaba bien que le diera la mía vieja porque ya ibas a comprarme una nueva. Sophie. Ese nombre no me sonaba de nada, lo cual era raro porque me sabía el nombre de todos los niños de la clase de Riley, después de 2 años siendo mamá de salón. ¿Quién es Sophie? Riley dejó el crayón y me miró como si yo fuera la que estaba diciendo tonterías. Mi amiga Sophie, mamá, la niña nueva de la escuela. Se sienta conmigo a la hora del lunch y jugamos en el recreo. No tenía útiles y su mochila ya no servía, por eso le di la mía. Me preguntaste mientras hacías la cena y dijiste que sí, pero que tuviera cuidado con mi inhalador. No recordaba esa conversación, pero tampoco sería raro. Riley me pregunta de todo mientras cocino y muchas veces le contesto en automático por no quemar la comida. Pero haberle dado la mochila significaba que otra niña traía la credencial y el inhalador de Riley. Otra niña que ahora estaba muerta en un lago. El teléfono volvió a sonar. Era el detective Kohler otra vez. Contesté con el corazón a punto de salirse del pecho. Señora Garrison, entiendo que esto es muy fuerte, pero necesitamos que venga. Si su hija está con usted, llévela. Tenemos que confirmar la identidad y entender cómo es que sus cosas terminaron con la víctima que recuperamos. Noté que su voz cambiaba un poco al final, como si ya no estuviera tan seguro de lo que pensaba, o tal vez sospechando de algo. Habían encontrado el cuerpo de una niña con la credencial de mi hija. Claro que desconfiaban. Claro que necesitaban ver a Riley en persona. Llegamos en 20 minutos. Respondí mientras iba al cuarto de Riley a buscarle ropa. Ella protestó por dejar su dibujo, por tener que cambiarse estando enferma, por la injusticia de que la sacara de la casa cuando solo quería descansar. Ignoré sus quejas. Mi cabeza daba vueltas tratando de entender lo que estaba pasando. La estación del sheriff era un edificio bajito de ladrillo que siempre olía a café recalentado y tóner de impresora. El detective Kohler salió a recibirnos. Era alto, con el cabello entrecano y unos ojos cansados que se abrieron mucho cuando vio a Riley de pie junto a mí, vivita y coleando. Se agachó a su altura como si lo hiciera a diario. Hola Riley, soy el detective Kohler. ¿Tu mamá dice que hoy estuviste enferma en casa? Riley asintió, de pronto apenada porque un detective real le hablara directo. Vomité en la mañana, pero ya me siento mejor. Solo que mi mamá me trajo aquí en vez de dejarme terminar de colorear. Vi cómo los ojos de Kohler iban de Riley a mí, como si estuviera reacomodando todo lo que creía saber. Señora Garrison, ¿puede acompañarme un momento? Riley, justo ahí hay una sala para niños, con juguetes y libros. La oficial Ray te va a cuidar mientras hablo con tu mamá. La sala de juntas a la que me llevó tenía un espejo de esos, donde solo se ve de un lado, y muebles hechos para que nadie los use de arma.
Sobre la mesa había una bolsa de plástico transparente, y adentro, la mochila morada, inconfundible. Los parches de Oregón, Nevada, Colorado y Montana contaban la historia de nuestras vacaciones familiares. El nombre de Riley bordado en hilo plateado, un poco chueco porque yo misma lo hice. El inhalador todavía visible por la malla. Todo donde debía, salvo porque esa mochila había estado bajo el agua junto a una niña muerta. «Cuénteme sobre Sophie», dijo Kohler mientras sacaba una grabadora. Riley mencionó que le regaló su mochila a una alumna nueva. ¿Cuándo fue eso exactamente? Traté de hacer memoria si Riley me había hablado de una amiga nueva, pero no logré recordar nada claro. No sé bien. Riley dice que fue hace 2 semanas, pero yo no recuerdo la conversación. Dice que la niña no tenía útiles y que según yo, le di permiso de darle su mochila. Kohler fue anotando todo. Su pluma iba rapidísimo por el papel. ¿Recuerda algún apellido? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llaman sus papás? Nada. No tenía ni la menor idea. Resulta que Riley tenía una amiga tan cercana como para regalarle lo más valioso que tenía, y yo ni siquiera podía recordar un solo detalle sobre ella. Cuando me di cuenta de lo distraída que había estado, sentí como si me echaran un balde de agua helada encima. Me la pasaba entre el trabajo y la casa, y dejé de ponerle atención a Riley cuando me platicaba sobre la escuela. Kohler se dio cuenta de mi cara y se le suavizó la expresión. A esa edad, los niños hacen amigos en un abrir y cerrar de ojos. No es raro que los papás se desconecten un poco, pero tenemos que saber quién era esa niña. El cuerpo que sacamos del lago se detuvo, buscando cómo decirlo. Llevaba como 3 días en el agua. El examen preliminar apunta a que el carro cayó al lago con la niña adentro. Encontramos un sedán sumergido unos 15 metros más allá de donde apareció la mochila. Mi cabeza daba vueltas, tratando de juntar todas las piezas. Un carro en el lago, una niña ahogada adentro, la niña con la mochila de Riley, usando el uniforme de Riley, de más o menos la misma edad y tamaño. Si hoy no hubiera estado en casa con Riley, si hubiera ido a la escuela como siempre, yo habría pensado que ese cuerpo era el de mi hija, solo por las cosas que llevaba. Solo de imaginarlo me dieron ganas de llorar. ¿Quién reportó la mochila?, pregunté. Kohler revisó sus notas. Fue una llamada anónima al 911. Ayer por la tarde, un hombre dijo que vio algo morado flotando en el lago, cerca del muelle. Mandamos buzos hoy en la mañana y encontraron la mochila atorada entre unas ramas, a unos 3 metros bajo el agua. El carro y el cuerpo estaban más al fondo, como a 12 metros. El carro tuvo que haber entrado rápido para llegar tan lejos. La ventana del conductor estaba abierta. Seguro por ahí salió la mochila. Un hombre reportando la mochila. Un papá y su hija viviendo en un carro. Lo que Riley dijo sobre que Sophie no tenía útiles escolares empezó a tomar otro sentido. Riley me había contado que la mochila de Sophie estaba toda vieja, que casi no tenía cosas de la escuela. ¿Y si era una familia que no tenía dónde vivir? ¿Y si el papá de Sophie vivía en el carro con ella? El bolígrafo de Kohler dejó de moverse. Eso explicaría varias cosas. Todavía no hemos podido identificar el vehículo. No tenía placas, el número de serie estaba limado. Claramente lo hicieron a propósito. El cuerpo volvió a dudar. La niña estaba asegurada con el cinturón en el asiento de atrás. No intentó salir ni nada. Se ahogó porque alguien metió el carro al lago con ella amarrada. Un asesinato-suicidio. Las palabras no se dijeron, pero quedaron flotando entre nosotros. Un papá tan desesperado o tan mal que prefirió llevarse a su hija antes de enfrentar lo que fuera que los tenía así. No podía dejar de pensar en Sophie, si es que así se llamaba de verdad, sentada junto a mi hija en clase, con ropa seguramente sucia, la mochila que Riley le dio, tratando de actuar como si todo estuviera bien mientras vivía en un carro con su papá, planeando el final de ambas. Tenemos que hablar con la maestra de Riley, dije. Ella seguro se acuerda de cualquier niña nueva, aunque yo no. Debe haber papeles de inscripción, un contacto, algo. Kohler ya se estaba levantando, haciéndome señas para que lo siguiera. Ya llamé a la escuela antes de que llegaras. La directora dice que no hay registro de ninguna alumna nueva en el último mes. No hay ninguna Sophie en la clase de Riley, ni una sola niña nueva. Sentí que las palabras caían como una pieza de rompecabezas que no encaja. Eso no puede ser. Riley lleva semanas hablando de Sophie. Comen juntas, juegan en el recreo. No puedes llegar a la escuela así nomás, sin inscribirte. De regreso en la recepción, el oficial Ray le leía un libro a Riley, que estaba sentada con cara de aburrida pero tranquila. Kohler se agachó otra vez, hablándole suave. Riley, necesito que me cuentes más de Sophie. ¿Cómo es ella? Riley se iluminó, contenta de hablar de su amiga. Se parece a mí más o menos. Su pelo es igual, pero se le enreda más. Es de mi tamaño. Tiene una pulsera súper bonita que nunca se quita. Es plateada y tiene una piedrita azul. Dice que se la dio su mamá antes de que tuviera que irse. Kohler y yo nos miramos. ¿A dónde se fue Sophie, mi amor? Riley se encogió de hombros. Sophie no dijo. Solo contó que su mamá ya no podía estar con ella, pero que le dejó la pulsera para que se acordara de ella. Estaba bien triste, así que yo le di mi mochila para que no se sintiera tan mal, y le compartí mi lunch porque dijo que se le olvidó el suyo. Kohler sacó su celular y le mostró a Riley una foto que a mí me hizo un nudo en el estómago. Era una pulsera plateada con una piedra turquesa, fotografiada sobre una hoja de evidencia. ¿Es esta la pulsera? Riley asintió con ganas. Sí, esa es la de Sophie.
¿Ya la encontraron? ¿Está bien? El detective se mantuvo serio. Encontramos esta pulsera en una niña que todavía no podemos identificar. Riley, esto es muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Sophie en la escuela? Riley se quedó pensando. Creo que el viernes pasado. El lunes ya no fue. Y ayer la busqué en el recreo, pero tampoco estaba. Pensé que igual estaba enferma como yo. 5 días. Sophie llevaba 5 días sin aparecer en la escuela y nadie se había dado cuenta ni lo había reportado porque, oficialmente, Sophie ni existía ahí. Kohler se fue a hacer unas llamadas, dejándome con Riley en la recepción. Le abracé muy fuerte, sintiendo su calorcito, lo real que era su respiración y sus movimientos inquietos. La hija de otra mamá estaba en la morgue, confundida con la mía solo porque tenía la mochila de Riley. Otra mujer estaba a punto de recibir la peor noticia de su vida, si es que todavía no sabía que su hija ya no estaba. Riley se soltó de mi abrazo. Mamá, me estás apachurrando. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos aquí? No podía contarle la verdad. No podía decirle que su amiga estaba muerta, que la mochila que le regaló fue lo que ayudó a identificar a una niña ahogada. La policía solo quería preguntarte unas cosas sobre tu amiga Sophie. Todo está bien, mi amor. Todo está bien. Pero la verdad es que nada estaba bien, y la cara con la que volvió Kohler lo dejó clarísimo. Señora Garrison, tenemos que ir a la escuela. La directora está reuniendo a la maestra de Riley y a las encargadas del comedor para hablar de este asunto de Sophie. Aquí hay algo raro. Nos fuimos en coches separados, con Riley contándome en el asiento de atrás cómo se iba a perder sus caricaturas de la tarde, sin enterarse de la angustia que yo traía. La primaria Roosevelt se veía como siempre en la mañana, alegre, con los niños jugando y sus dibujos pegados en las ventanas. La directora Vance nos recibió en la puerta. Una mujer chaparrita, de cabello gris acero, y una expresión que dejaba claro que no le hacía nada de gracia que la policía le interrumpiera el día. Detective, ya hablé con la maestra Fletcher, la que da clases al grupo de Riley, y también con las 2 encargadas del comedor. Nadie recuerda a ninguna niña nueva llamada Sophie, y en los registros tampoco aparece ninguna inscripción reciente. Todo está igual desde agosto. La maestra Fletcher, que es la de tercero de Riley, apenas lleva 2 años dando clases, pero de verdad se nota cuánto se preocupa por sus alumnos. Cuando nos sentamos en la sala de juntas, se veía perdida y hasta un poco a la defensiva. Estoy segura de que recordaría si hubiera una niña nueva en mi grupo. Son 23 niños y me los sé de memoria, dijo. Kohler sacó su libreta y añadió. Riley dice que hay una niña de su edad, parecida físicamente, que se sienta con ella a la hora de la comida y juega en el recreo. Según Riley, esto lleva pasando mínimo 2 semanas. La confusión de la maestra Fletcher solo aumentó. Riley siempre se sienta con Aisha y Melody en el comedor. Eso ha sido igual todo el año. En el recreo, normalmente juega a 4 cuadros con ellas y con otras niñas, pero nunca la he visto con nadie que encaje con lo que Riley describe. Sentí como Riley, que estaba a mi lado, se puso tensa cuando escuchó lo que dijo la maestra, pero ella insistió, con esa indignación tan típica de los niños de 8 años. Sí, estaba ahí. Se sentó conmigo, compartimos mi lunch, jugamos juntas, era real. El rostro de la maestra Fletcher cambió por completo, con esa expresión que tienen los adultos cuando piensan que un niño está inventando o se está confundiendo. Corazón, a veces los niños tienen amigos imaginarios. Está bien, pero necesitamos decirle la verdad al detective. Riley se puso colorada y empezó a llorar. No era imaginaria, era real. Le di mi mochila, mi lunch, me platicó de su mamá, de verdad era real. Su voz llenó la sala, y yo la abracé mientras lloraba en mi camisa. Por encima de su cabeza, vi cómo Kohler y la directora Vance se miraban como diciendo que Riley se había inventado a esa amiga, que Sophie no existía, que de alguna manera la mochila de mi hija acabó con una niña sin identificar que apareció muerta, y nadie sabía cómo pasó eso. Pero yo sabía que Riley nunca tuvo amigos imaginarios, nunca ha sido de fantasear. Es una niña muy literal, todo lo toma al pie de la letra, y le molestan los juegos inventados. Además, describió perfecto la pulsera antes siquiera de ver la foto, y sabía que la mamá de Sophie ya no estaba. Esos no son detalles que una niña de 8 años invente nomás porque sí. Le dije, ya casi suplicando, que alguien más la tuvo que haber visto. Si Riley estuvo compartiendo su lunch con otra niña por 2 semanas, seguro que algún otro niño o maestro se dio cuenta. La directora Vance tenía cara de que esto era pura pérdida de tiempo, pero Kohler sí me hizo caso. Vamos a hablar con los compañeros de Riley y con los maestros que estaban de guardia en el recreo. Reunir a los alumnos que Vance autorizó tomó media hora. Aisha y Melody, las amigas de Riley, estaban súper emocionadas por perderse la clase de matemáticas y porque la policía les iba a hacer preguntas misteriosas. Kohler fue súper paciente. Se agachó a su nivel y les preguntó sobre dónde se sentaban a comer y con quién. Las 2 confirmaron que Riley siempre estaba con ellas. ¿Riley comparte su lunch con alguien más?, preguntó Kohler. Aisha contestó sin pensarlo. Sí, a veces le da comida a la niña del lago. Todos los adultos nos quedamos en shock. ¿La niña del lago? Aisha se sorprendió de que eso llamara la atención. Sí, la niña que vive junto al lago. No viene a la escuela,
pero a veces está ahí. Camina por el patio en el recreo y Riley le pasa comida por la reja. Melody, emocionada, agregó: casi no habla, solo le platica a Riley. Siempre está toda sucia, como si llevara horas jugando afuera. Una vez le pregunté a Riley por qué le daba comida y me contó que la niña del lago no tenía mucho. Ahí la actitud de Kohler cambió de inmediato. Ya preguntaba directo y con urgencia: ¿cuántas veces han visto a esa niña del lago? Las niñas se pusieron a contar con los dedos. Como 3 o 4 veces a la semana. No viene diario, solo en el recreo de la comida, nunca en el de la mañana. ¿Y cómo es? Melody y Aisha se miraron entre ellas, y luego a Riley, que ya no lloraba, y veía todo con esa mezcla de alivio y angustia. Es parecida a Riley, solo que más desaliñada, dijo Aisha. Tiene el pelo castaño como ella, solo que más largo y siempre lo trae hecho bola. Es del mismo tamaño, siempre trae puesta la misma camiseta azul con flores, y trae una pulsera bonita. Otra vez la pulsera. Ya no era solo cosa de Riley. Varias niñas confirmaban que Sophie existía, aunque nunca había pasado a la escuela. La directora Vance se quedó pálida. ¿Me están diciendo que una niña sin identificar ha entrado a nuestro patio durante semanas y nadie lo reportó? Su voz ya casi era puro pánico. ¿Cómo puede ser? Tenemos protocolos, registros de visitantes, revisamos antecedentes. Kohler la interrumpió. El patio está junto a la propiedad del lago Crescent. Si alguien vivía en el bosque de allá atrás, podía acercarse a la reja sin pasar por la entrada principal, sobre todo si era una niña que ya sabía cuándo acercarse, justo a la hora del recreo de la comida. Luego les preguntó a las niñas: ¿alguna vez vieron a la niña del lago con algún adulto, su papá o su mamá? Ambas dijeron que nunca, que siempre estaba sola. Por eso Riley empezó a darle comida, porque se veía triste y muerta de hambre. Riley, con la voz temblorosa, logró decir: ella contó que su papá dormía de día porque trabajaba de noche, y que no debía salirse del coche, pero se aburría y sabía que aquí en la escuela daban comida. A mí no se me hizo raro porque era buena onda y necesitaba ayuda. Y así, de boca de los niños, salió la verdad más dolorosa, que una niña sin casa había estado viviendo en el bosque detrás de la escuela y venía a la reja a pedir comida, y ningún adulto se dio cuenta ni hizo nada. Ahora esa niña estaba en una morgue, ahogada en un coche que su papá metió al lago, con un uniforme escolar que nunca le correspondió y una mochila que llevó a la policía hasta la familia equivocada. Sentí una náusea terrible de pensar en el tamaño de este fracaso, no solo mío, sino de todo el sistema que dejó caer a esa niña por todas las grietas que debieron protegerla. Kohler ya estaba en el teléfono, pidiendo patrullas para revisar todo el bosque detrás de la escuela. En menos de 20 minutos, el estacionamiento estaba lleno de patrullas y los policías ya andaban entre los árboles con perros, buscando por todos lados. Riley se quedó en el salón con la señora Fletcher, dibujando, mientras los maestros hacían todo lo posible porque la clase siguiera normal, aunque afuera reinaba el caos. Yo me quedé junto a la directora Vance y Kohler, pegados a la reja, viendo cómo los oficiales se perdían entre la maleza que separaba el patio del lago. ¿Cómo es posible que nadie la haya visto?, repetía Vance una y otra vez, más para sí misma que para nosotros. ¿Cómo se nos escapó esta niña? Kohler le contestó con voz baja pero firme: porque estábamos buscando amenazas de adultos, no a una niña hambrienta, porque era calladita y pasaba desapercibida, porque el sistema cree que todos los niños están inscritos en la escuela, o que los educan en casa, y ni se imagina a los que viven en un coche con padres tan desesperados que ya no pueden seguir las reglas. No pasó ni una hora antes de que encontraran lo que buscaban: un campamento, como a 300 metros dentro del bosque, lo suficientemente lejos para no verse desde la escuela, pero no tanto como para no poder llegar caminando. Había un refugio hecho con una lona y ramas, un montoncito de ropa, envolturas de comida de gasolinera y un cuaderno de espiral repleto de la letra de una niña. Kohler volvió con la libreta guardada en una bolsa de evidencias, muy serio. La niña llevaba un diario y le escribía a su mamá. Abrió una hoja al azar y alcancé a leer por encima de su hombro. La manera en la que Riley describía a Sophie se volvía dolorosamente real en esa letra grande de tercero de primaria. Querida mamá, te extraño muchísimo. Papá dice que no vas a volver, pero yo sé que si pudieras lo harías. Hoy hice una amiga en la escuela. Se llama Riley y me compartió su sándwich. Es muy buena onda. Ojalá pudiera ir a la escuela como ella. Página tras página, podía verse la soledad y el hambre de una niña que pasaba los días sola, mientras su papá, según contaba, trabajaba de noche en algún lugar. Hablaba de su amiga, la que conoció a través de la reja, de la pulsera que le había dado su mamá y que siempre usaba para recordarla. La última entrada era de hace 5 días. Papá dice que nos tenemos que ir esta noche. Dice que nos andan buscando y ya no es seguro. No quiero irme. Aquí me gusta y Riley es mi amiga, pero papá está asustado y actúa raro. Ojalá donde vayamos haya gente buena como Riley. Kohler cerró la libreta con cuidado. Su papá se asustó, pensó que ya los habían descubierto y decidió huir. Y cuando escapar ya no fue opción, prefirió matarla y quitarse la vida antes que enfrentar lo que temía. Sentí la voz cortada por la emoción. Tenemos que identificarlos. Esa niña merece que se sepa su nombre. Su mamá merece saber lo que pasó. Kohler asintió. La pulsera es nuestra mejor pista. Es muy llamativa.
Si la mostramos a la gente indicada, seguro alguien la reconoce. El número de serie del coche fue borrado, pero estamos revisando la pintura y los detalles del fabricante. Si el papá tenía antecedentes, sus huellas deben estar en el sistema. No podía dejar de pensar en lo que Riley contó sobre Sophie y su mamá, que se tuvo que ir. No que murió ni que la abandonó, solo se fue. ¿Y si la mamá está en la cárcel? ¿Y si por eso el papá de Sophie tenía la custodia? ¿Y si por eso andaban huyendo? Tal vez ni siquiera tenía la custodia legal, o se había brincado algún acuerdo. Tal vez tenía miedo de perderla ante las autoridades. Kohler sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas, ahora a servicios sociales y juzgados de familia. Mientras él movía sus contactos, yo regresé al salón de Riley, donde mi hija ya no estaba dibujando, sino ayudando a la maestra Fletcher a acomodar libros. Cuando me vio entrar, su cara se llenó de esperanza. ¿Ya encontraron a Sophie? ¿Está bien? No pude mentirle. Me arrodillé a su altura, le tomé las manos y le dije, mi amor, Sophie ya no está. Tuvo un accidente y no sobrevivió. Lo siento mucho. El rostro de Riley se descompuso y empezó a llorar otra vez, pero esta vez con ese llanto profundo del dolor real. No es justo. Era mi amiga y necesitaba ayuda, y nadie la ayudó lo suficiente. Y tenía razón, nadie ayudó lo suficiente a Sophie. Ni la escuela que no notó su ausencia, ni los servicios sociales que la perdieron de vista, ni su papá que eligió la muerte, ni su mamá que no estuvo por razones que todavía no entendíamos, ni yo, que tan metida andaba en mi rutina que ni cuenta me di de que mi hija se había hecho amiga de una niña sin hogar a través de una reja. Para la tarde, ya la habían identificado. El verdadero nombre de Sophie era Claire Whitmore, 8 años, vista por última vez con su papá, Daniel Whitmore, hace 6 meses, cuando él se la llevó de una visita supervisada y desapareció. Su mamá, Angela Whitmore, estaba en la cárcel cumpliendo una condena de 18 meses por malversación de fondos, una medida desesperada para pagar los gastos médicos de su hija después de que el seguro les negara el tratamiento que necesitaba. A Daniel le habían dado la custodia temporal mientras Angela estaba presa, pero violó los términos al fugarse con Claire en vez de permitir la supervisión estatal. Se emitió una orden de arresto, pero encontrar a padres que se llevan a sus hijos no es fácil, y Daniel hizo todo para no dejar rastro, hasta que decidió meter el coche al lago Crescent, con su hija amarrada atrás, acabando con ambas vidas antes de enfrentar las consecuencias. El detective Kohler se encargó de que yo estuviera presente cuando le dieran la noticia a Angela Whitmore. La sala de visitas de la cárcel era fría y triste, puro cemento y muebles de metal fijos al piso. Angela entró con el uniforme naranja, la cara endurecida por el encierro, pero se le notó una esperanza desesperada cuando vio la placa de Kohler. ¿La encontraron? ¿Claire está bien? Kohler le avisó con toda la compasión posible tratándose de algo tan desgarrador, pero no hay forma suave de decirle a una madre que su hija ha muerto. La reacción de Angela fue brutal, un grito desde lo más hondo, el llanto de una madre a la que se le rompe el corazón en ese instante. Se dejó caer sobre la mesa, la frente contra el metal, y los guardias tuvieron que sostenerla mientras lloraba. Yo me quedé ahí, testigo de su dolor, viendo a una mujer que lo arriesgó todo para salvar a su hija, y de todos modos la perdió, en manos del hombre en quien confió para cuidarla. Cuando por fin pudo hablar, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo? Kohler le contó lo del coche en el lago, el aparente asesinato-suicidio, que Claire había pasado semanas viviendo en el bosque detrás de una escuela antes de que Daniel le quitara la vida. Angela apretó los puños con fuerza. Me llamó hace 2 semanas. Me dijo que había personas haciendo preguntas sobre Claire, que pensaba que los del DIF ya casi los encontraban. Le supliqué que se entregara, que hiciera lo correcto por su hija. Me dijo que prefería morirse antes de dejar que se la quitaran. Se le quebró la voz otra vez. Pensé que estaba exagerando. Creí que se le iba a pasar. Jamás imaginé... No pudo terminar la frase. La verdad era demasiado dolorosa para decirla en voz alta. Su hija había muerto porque el miedo de su papá a enfrentar las consecuencias fue más grande que su amor por la vida de ella. Esa era la verdad insoportable que Angela tendría que cargar para siempre. Hay algo más, dijo Kohler con delicadeza, y le contó sobre Riley, la amistad por medio de la reja, los almuerzos compartidos y las donaciones, cómo Claire escribía en un diario dirigido a su mamá, cómo logró tener una amiga que intentó ayudarla lo más que pudo, una niña de su edad. El rostro de Angela cambió. El dolor se mezcló con algo parecido a la gratitud. No estuvo sola al final. Sí tuvo una amiga. Volteó a verme. ¿Crees que podría conocer a tu hija? Me gustaría darle las gracias por haber sido buena con Claire cuando nadie más lo fue. Asentí, aunque la garganta la tenía hecha nudo, y no pude decir nada. Era lo mínimo que podía hacer para reunir a estas 2 madres, una de luto y otra agradecida hasta el alma, porque su hija había salido adelante. Quedamos de vernos 2 semanas después, cuando entregaran el cuerpo de Claire y Angela recibiera permiso para un pequeño funeral. Riley había estado luchando con pesadillas por Sophie, o Claire, sintiendo culpa por no haber hecho más, por no haber avisado antes a los adultos, por no haber evitado lo que pasó. Le repetí una y otra vez que hizo justo lo que haría una buena persona. Fue amable con quien lo necesitaba, compartió lo que tenía, ofreció su amistad sin juzgar. Hizo más que los sistemas que supuestamente protegen a los niños, más que los funcionarios escolares que cobran por estar pendientes, más que cualquier adulto que pasó junto a Claire en el bosque sin verla.
Riley, con solo 8 años, supo reconocer a otra niña y responder con compasión. Eso era algo de lo que sentirse orgullosa, aunque la tristeza la rebasara. El funeral fue pequeño. Angela llegó esposada y con 2 custodios, un puñado de trabajadores sociales que ya le habían fallado a Claire, y yo con Riley. Nos quedamos en el panteón bajo un cielo encapotado, mientras un capellán decía palabras de consuelo y misericordia que parecían insuficientes ante una pérdida tan grande. A Angela le permitieron acercarse al ataúd, poner la mano sobre la madera y despedirse de una hija a la que nunca vería crecer. Luego se volvió hacia Riley. Se arrodilló a pesar de las esposas y los guardias. «Gracias», dijo, con las lágrimas escurriéndole por la cara. «Gracias por ver a mi niña. Gracias por ser su amiga. Gracias por hacerla sentir menos sola». Riley se acercó y abrazó a esa madre desconocida, a esa mujer encadenada que lo había perdido todo, y juntas lloraron por la niña a la que ambas amaron. Después del funeral, Kohler me llamó aparte. Encontramos los papeles falsos que usó Daniel. Le inventó toda una identidad a Claire. La metió a 3 escuelas diferentes con nombres inventados en los últimos 6 meses, pero siempre la sacaba antes de que alguien sospechara. Por eso sabía cómo eran los horarios escolares. Por eso traía puesto el uniforme de la primaria Roosevelt, aunque nunca estuvo registrada. Consiguió ese uniforme de alguna forma y hacía que Claire se vistiera como estudiante para pasar desapercibida durante el día mientras andaban a salto de mata. De hecho, la había inscrito con otro nombre en una escuela de 2 distritos más allá apenas 3 semanas antes de llevársela. Los documentos muestran que se mudaban cada pocas semanas, siempre un paso adelante del DIF. El nivel de planeación deja claro que esto no fue algo que le salió de repente. Daniel llevaba ya tiempo evadiendo a las autoridades mientras se convencía poco a poco de terminar con todo. La identidad falsa con mi dirección era parte de la farsa, un número de casa al azar en el distrito escolar correcto para que los papeles de inscripción se vieran legítimos. Yo me vi metida en esta tragedia nada más porque un hombre desesperado eligió mi dirección de un mapa para esconder a su hija secuestrada. Las consecuencias se extendieron en juicios e investigaciones. Al distrito escolar le llovieron críticas por no notar que una niña sin identificar usaba sus instalaciones. Cambiaron protocolos, pusieron más cercas, dieron capacitaciones sobre señales de familias sin hogar y mejoraron la coordinación con el DIF. A los de la hora de la comida que vieron a Claire pero pensaron que era alumna, les dieron apoyo psicológico y entrenamientos nuevos. La directora Vance se jubiló antes de tiempo, sin poder aguantar la carga de haber fallado en proteger a una niña que estuvo tan cerca de su oficina. La señora Fletcher empezó a llevar comida extra a la reja diario, por si acaso volvía a aparecer otra niña necesitada, decidida a no dejar pasar de nuevo otro caso como el de Claire Whitmore. Todos estos cambios se sentían importantes, pero al mismo tiempo era doloroso que llegaran tan tarde, como si estuvieran escritos con la sangre de una niña. El caso de Angela Whitmore llamó la atención de grupos defensores después de la muerte de Claire. El fraude que cometió fue para pagar un tratamiento experimental para la artritis juvenil de Claire, uno que el seguro se negó a cubrir aunque los médicos lo recomendaron. El tratamiento sirvió, le dio a Claire años de movilidad que de otra manera nunca habría tenido, pero el delito le costó a Angela su libertad y, al final, la vida de su hija. El juez le redujo la sentencia al ver la situación imposible en la que la puso un sistema de salud que pone el dinero por encima de la vida de una niña. Salió libre tras 10 meses, enfrentando un mundo sin su hija y la culpa de haber tomado decisiones desesperadas por amor. Riley y yo fuimos a recibirla. La esperamos afuera de la cárcel con una canasta de cosas útiles y nuestros datos. Angela se veía más frágil, desgastada por el dolor y el encierro, pero en su mirada descubrí una fuerza nueva. «Voy a pagar mi condena ayudando a familias que tienen deudas médicas», dijo. «Quiero asegurarme de que ningún otro papá tenga que escoger entre la salud de su hijo y obedecer la ley. Que ningún niño más termine viviendo en carros porque el sistema les falló». Abrazó a Riley otra vez, esta vez más fuerte y por más tiempo, como si en ese abrazo pudiera transmitirle toda la gratitud, el dolor y el vínculo que compartían por haber querido a Claire. «Le habría encantado ser tu amiga», susurró Angela. A ella le habría gustado que hubiera alguien que la notara cuando todos los demás preferían mirar a otro lado. 6 meses después, en la escuela de Riley pusieron una banca junto a la reja del patio en memoria de Claire. Angela y yo estuvimos juntas en la ceremonia, mirando cómo los niños jugaban en el mismo lugar donde Claire solía acercarse buscando compañía y algo de consuelo. En la placa se leía, Claire Whitmore, que nunca dejemos de ver a los niños que nos necesitan. Puede que no sea suficiente, pero era necesario. Ese recordatorio grabado en metal nos hace pensar que cuidar de verdad va mucho más allá de seguir reglas o protocolos. Es cuestión de poner atención de verdad, de ver de verdad y de importarnos de verdad cuando un niño no encaja en lo que consideramos normal. Ahora la banca está sola, pero sé que Riley a veces se sienta ahí, recordando a su amiga, honrando a esa niña con la que compartía su lunch a través de una reja. Y tal vez con eso baste, con que Claire sea recordada, con que su vida haya significado algo para alguien, con que una niña de 8 años supo ver su humanidad cuando los adultos no pudieron. Si esta historia te movió, seguro vas a querer saber qué sigue, así que suscríbete y dime en los comentarios qué te pareció.